El tema de hoy: somos libres. ¿Qué implica ser libre? El mensaje se va a dar cuenta que los obstáculos que impiden que seamos libres están directamente relacionados a esta promesa. Que cuando no se cumple en nuestras vidas, no podemos ser libres. Dios es mi luz. ¿Dónde? En la oscuridad. Si Dios es mi luz en la oscuridad, yo no tengo que tener miedo a nada. Porque, ¿por qué te sitúa? ¿Por qué te proyecta? Te dice que Dios es mi luz y tu luz en la oscuridad. Pero, hermano, todos le tenemos miedo a la oscuridad. Usted va a pasar por un sitio y de repente se va la luz y está todo oscuro, usted le da un cierto miedo. Porque ese miedo no es de ser pusilánime, no es de ser cobarde. Ese miedo no es de personas pusilánime y cobarde. Ese es un miedo de protección. Pasamos del miedo de protección al miedo de ser pusilánime, cobarde. Que ese miedo de ser cobarde, pusilánime, es un miedo que registra en nosotros que estamos desamparados, que no tenemos quien nos defienda, que no tenemos protección. Fíjense que al principio es un miedo bueno, es natural, pero si ese miedo pasa de lo normal y dura mucho tiempo en su vida, entonces ya hay otra cosa. Ya usted está diciendo que usted se encuentra desamparado, que usted se encuentra siendo una persona vulnerable. Bueno, salimos a la esquina y al salir ahí están disparando, disparan de sorpresa, vamos a sentir miedo. Pero 10 minutos después vamos a decir, no, Dios está conmigo y me va a proteger, y nos vamos y vencemos el miedo. Pero si mañana usted no quiere salir de su casa y estaba debajo de la cama porque tiene miedo, entonces hay algo raro en usted, porque usted no puede actuar así. Usted tiene la protección de Dios. Entonces Dios es nuestra luz en medio de la oscuridad. ¿Sabe lo que implica eso? Que si Dios es mi luz en medio de la oscuridad, yo estoy viendo todo. Y el que ve todo no tropieza, no se cae y ve el peligro y se libra del peligro. Y si no se puede librar del peligro, Dios te va a librar. Pero no hay que tener miedo. Hay que creer que la providencia de Dios está a favor de nosotros. Mi gozo en la tristeza. Yo en el libro de Santiago, tener por sumo gozo. La palabra sumo es máximo. Cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. No nos podemos desesperar, porque tenemos un Dios que responde a la circunstancia, que hace quedar a nuestros enemigos en vergüenza, que lo que espera es que nos rebalemos, que caigamos y seamos destruidos, se van a quedar con la fiesta lista. Dios va a guardar la fiesta. Mi amigo en la soledad. Hay veces que la gente dice que son tus amigos, que te siguen, pero en los momentos más difíciles de tu vida te encuentras solo. ¿Y dónde están los amigos? Él no, Él es tu amigo en la soledad. Jesús llega, entra, cuando los demás se van. Pero mire lo que dice. Él es mi amigo, ¿dónde? En la soledad. Cuando tú no te sientes solo, quizás no sientes que Él es tu amigo. Pero cuando tú estás solo, cuando tú lo necesitas, ahí aparece Jesús. Y en medio de la soledad nos sentimos debilitados.
triste, sin fuerza. Entonces ahí aparece mi fortaleza. ¿Dónde? En la debilidad. Él no te va a dejar solo. Tú no vas a terminar derrotado. Dios está contigo. Porque la circunstancia no va a determinar el grado de mi libertad. Mi libertad está por encima de las circunstancias. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes ¿cómo? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Le aseguro que todo el que peca es esclavo ¿de qué? De pecado. ¿Quién lo dijo? El mismo que dijo que si el Hijo del Hombre te libertara, será verdaderamente libre. Él te está poniendo a elegir. El ser libre verdaderamente, o después de haber sido libre, volver a la esclavitud. Le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Qué tú estás haciendo que pone en peligro tu libertad? ¿Cómo el enemigo va a trabajar para llevarte a la esclavitud? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Te cuento algo. La Biblia dice que todos nosotros pecamos. Y que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Ahora, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Hay gente que son tan desgraciados, que por ser tan desgraciados, te obligan a ti a pensar mal de él. Ya pecaste. Por ese pecado, no hay problema. Tú vas y le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Ahora, el problema es cuando nos convertimos en practicantes del pecado. Porque la consecuencia de convertirse en practicantes del pecado es que terminamos siendo esclavos. Y el que es esclavo no disfruta. Dígale que está a su lado. No disfruta. Y el esclavo no es independiente, no es libre. Es propiedad de quien lo esclaviza. Es tan fuerte esto que la Biblia dice que Caín, que mató a Abel, se esclavizó en el pecado. Y la Biblia dice que Caín era hijo del diablo. ¡Wow! Ni de Adán, ni de Eva, ni de Dios, del diablo. Porque el pecado no solamente te esclaviza cuando lo practicamos constantemente, sino que le da la autoridad al diablo para que sea tu propietario. Salmo 34, 19. Muchas son las angustias del justo. El hecho de estar sirviéndole a Dios y estar en el sello de justo no quiere decir que no la vamos a tener. Pero aparece, diga conmigo, pero aparece un pero. La diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve a Dios es que todos vamos a pasar por momentos de angustia. Todos. Nadie te va a librar la angustia. La diferencia es que el que le sirve a Dios tiene el privilegio de un pero. ¿Tiene el privilegio de qué? De un pero. Que no lo tiene el que no le sirve. Muchas son las angustias de quién? Del justo. ¿Y qué pasa? Pero denle un aplauso, señores. Esto es maravilloso. Pero el Señor te librará del error que cometiste, que produjo una angustia. No, dice de todas. Fíjense algo interesante. No dice de aquella angustia donde tú no eres culpable. De todas. Aunque el principal culpable de tu angustia sea tú, Dios promete liberarte. El poder de Dios, la unción de Dios estará contigo. Te perdonará, te restaurará, te levantará y Dios estará contigo. Todo me está permitido. Aparece otra vez el pero, Pero no todo es para mi bien.
Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Sabe esa palabra domine? Lo que quiere decir me esclavice. Cambian la palabra domine por esclavitud. Pero así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? Por eso es que todo está permitido, pero todo no te conviene. Tú puedes tener novia escondida, novio y novia escondida de tus padres. Mira, Dios no te llamó a ser vela, te llamó a ser oveja. Cristo nos libertó. ¿Para qué? ¿Para qué nos libertó? Para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ya pecaron, probaron lo que es sexo. Saben lo que es eso, porque quieren seguir insistiendo en esa vida. Y los que no han probado, observen a los que lo probaron. Están en un infierno. Hay tres cosas. Voy a terminar el mensaje aquí con estas tres cosas. Hay tres cosas que no te permiten ser libre. Y si no te permiten ser libre, son un obstáculo para que tú puedas disfrutar verdaderamente de la libertad. Por tanto, hermano, sepa que por medio de Jesús te anuncia el perdón de su pecado. El pecado no hace esclavo, pero Jesús nos perdona el pecado. ¿Para qué? Para que no seamos esclavos. Ahora, el problema no es solamente el pecado. El problema son las decisiones que nosotros queremos tomar sabiendo que no son correctas. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Quiere decir que me perdona mi pecado y los pecados míos no son los que me hacen esclavo. No, y me lo perdona. Yo soy esclavo no por el pecado, porque soy perdonado. Esas son las decisiones que estoy tomando y las que no quiero tomar. No te permite ser libre. Es el pasado. El pasado es el que no te permite ser libre. Eso está en Isaías 48:13 y Filipenses 3:10. ¿Qué es lo que no te permite ser libre? El pasado. Porque el pecado tiene solución. Venir a la cruz de Cristo y Él te perdona. El pasado. ¿Por qué el pasado? Porque en el pasado te acostumbraste a mentir. En el pasado te acostumbraste a vivir de apariencia, siendo proyectando una santidad y en el fondo era un demonio. Proyectando que eres muy serio y eres el charlatán más grande. Entonces todo ese bendito pasado no te deja avanzar. Es un obstáculo. Por eso tú tienes que soltar el pasado. Y la falta de perdón. Fíjese que una cosa está conectada a la otra, El pasado es un gran obstáculo para que yo ser verdaderamente libre. Y el pasado se sincroniza, se activa, se armoniza perfectamente para que tú no perdones. Es el pasado. Cuando tú ves a Juana, te recuerda que hace 6 meses Juana te pisó un callo. Dice esa desgraciada.
o te difamó o habló mal de ti. Entonces el pasado te conecta a una situación donde hay falta de perdón. Mira, esto es tan fuerte que Dios dice que si tú no perdonas, Él no te perdona. Por eso hay gente que se manda de la iglesia. No importa que aquí Dios se mueva, se le predica un buen mensaje, se van. Porque el pasado lo arrastra, no perdona. La falta de perdón tiene una conexión directa con el pasado. Y ojo, el pasado no es 10 años, 5 años. Puede ser que el pasado sea ayer. Todo lo que pasó ayer, llegó a las 12 de la noche y corrió hasta hoy el pasado. El pasado es pasado. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. No nos perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Quiere decir, si yo no perdono, Él no me perdona. Y si Dios no me perdona, yo soy esclavo del pecado. Porque para ser libre, yo tengo que ser perdonado. Y el problema ahora no es que Cristo no perdone las cosas que yo hago. El problema es que hay algo que Dios no lo perdona. Y es el no perdonar. No fue que le diste el beso al novio, hiciste una cosa, estaba perdonando. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Ay, Padre, ¿entonces es un problema serio? Por eso es que el pasado hay que dejarlo. Porque el pasado se sincroniza, te armoniza, te conecta. Y al conectarte te lleva a una situación de que tú no perdones. El tercer obstáculo que impide que seamos libres es la ansiedad. Porque la ansiedad es un obstáculo para ser libre. No es un obstáculo igual al pecado que te esclaviza. No es un obstáculo igual a la falta de perdón. No. Pero la ansiedad te mete y te lleva a una prisión y después bota la llave. En el Salmo 116, versículo 3 dice: me rodearon ligaduras de muerte. La ansiedad es ligadura de muerte para tu vida. Primera de Pedro 5:7 te lo explica claramente. Mire lo que dice: me encontraron las angustias. ¿Qué dice ahí? Echa fuera toda ansiedad. ¿Por qué Dios se atreve a decir que echa toda vuestra ansiedad sobre Él? Que la ansiedad es un gran obstáculo que impide que seamos verdaderamente libres. La verdadera libertad está en quitar los obstáculos. La falta de perdón es peligrosa. Es más peligrosa que pecar. Porque para el pecado hay perdón. Pero para la falta de perdón no hay solución. La ansiedad te esclaviza. Y la ansiedad es el producto de querer tener cosas que muchas veces no podemos tener